Vamos a entrar ya al consejo de la palabra de Dios, hermano. Quiero que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 8. Evangelio según San Juan, capítulo 8 y su versículo 31 en adelante. Gloria al Señor. Usted lo está buscando, hermano, con sus labios, alabando, exaltando el nombre del Señor. Aleluya. Evangelio según San Juan, capítulo 8 y su versículo 31. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu del Señor. Y su letra dice de la siguiente manera: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Puede tomar su lugar en esta hora, hermano, pero siempre alabando, exaltando el nombre del Señor. Y en esta hora vamos a hablar bajo el tema la libertad para servir a Dios. Gloria al Señor, la libertad para servir al Señor. Usted ve acá en la palabra del Señor que la Biblia habla claramente que el Señor Jesucristo tuvo una conversación e instrucción a los judíos, y dice la palabra del Señor que Él les dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego en el versículo 32 les dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Quiero que tomen en cuenta de que el Señor, hermano, estaba hablando con gente que había creído en Él, ¿verdad? Que había escuchado el mensaje, pero sin embargo, usted encuentra ahí en la palabra del Señor que ellos le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque en mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Era gente que se había dado cuenta de que Jesús era el Cristo, el Mesías, y que escuchaban la palabra del Señor, pero no querían conocer la verdadera libertad del Evangelio. Por eso es que Él los confronta y les dice: si ustedes permanecen en mi palabra, van a ser verdaderamente mis discípulos y van a conocer la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Porque la palabra del Señor, hermano, limpia. La palabra de Dios cambia. Una persona viene a Cristo, el Señor lo liberta de las ataduras, de los demonios, de esas fuerzas infernales que estaban sobre su vida. Pero luego viene un proceso de limpieza de parte de Dios a través de la palabra del Señor. Por eso es de que nunca nosotros dejamos de aprender, porque estamos en medio de un mundo contaminado, ¿verdad? Sucio, rodeados, hermano, de tentaciones, rodeados de muchas cosas que muchas veces nos quieren dañar, afectar, contaminar, y es necesario la palabra del Señor para estar haciendo esa limpieza continua en nuestra vida, para llevarnos a la perfección. Y considero yo de que aquí hay hermanos que pueden decir que tienen 20 años de evangelio, 30 años de evangelio. Algunos posiblemente iniciaron acá hace más de 25, 30 años, pero ninguno ha encontrado la perfección. Vamos hacia la perfección. Alabado sea el nombre del Señor.
vamos para encontrarnos un día con el Cristo de la gloria. Pero mientras vamos en ese camino, estamos en una constante limpieza y preparación. Alabanzas al nombre del Señor. Dentro de lo que es la libertad del Evangelio, el cristiano debe de tener libertad para alabar a Dios y escuchar su palabra. Pareciera que eso para algunos no es importante, pero hay cristianos que no tienen libertad para alabar a Dios. Hay cristianos que batallan para alabar al Señor. Están en medio del momento de la alabanza y la adoración, pero ellos no pueden concentrarse en la alabanza y en la adoración al Señor. Usted ve cristianos, hermano, que no pueden derramar una sola lágrima en la presencia de Dios. Mientras que usted ve muchos dentro de la alabanza, cómo Dios les visita, cómo hay gente que es llena. Y uno dice, ¿por qué este llora en la presencia de Dios? ¿Por qué a este Dios le visita? Algunos son bautizados con el Espíritu Santo en medio de la alabanza y levantan sus manos y lloran, y algunos danzan en el Espíritu de Dios. Pero ¿por qué muchas veces a la par de ese que está siendo visitado por el Espíritu Santo hay uno tieso ahí que no se mueve? ¿Lo ha visto usted? Sí. La alabanza está en pleno apogeo, pero él no puede sentir la presencia de Dios porque tiene ataduras en su vida que no lo dejan alabar, adorar, exaltar el nombre del Señor. La alabanza, hermano, tiene poder. Cuando cantamos nosotros, entonamos alabanzas al Señor, estamos exaltando su nombre, bendiciendo su nombre, y las cadenas se rompen. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso es que el que dirige la alabanza también tiene que preocuparse por eso, ¿verdad? Para que esa alabanza pueda llegar, cumplir un objetivo, un propósito. No solo se trata tampoco de tener el talento y pasar aquí arriba y cantar, porque puedo entrar con la nota y tengo voz de clarinero, sino que desde el que ministra la alabanza tiene que comenzar esa libertad que fluya, que el pueblo sienta desde el que ministra la alabanza esa libertad para exaltar el nombre del Dios Todopoderoso. Vemos nosotros en el Salmo número 63 y su versículo 3, aleluya, Salmo número 63 y su versículo 3, dice la palabra del Señor: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Salmo número 27, vámonos también al Salmo número 27 y su versículo 1 en adelante. Vea lo que dice ahí la palabra del Señor. Quiero que ponga atención. ¿Sabe por qué? Porque quien está hablando, hermano, acá es el salmista David, el rey David. Jehová es mi luz y mi salvación. Dice él: ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Esa es la libertad del Evangelio. Tener la plena confianza en ese Dios que es nuestra salvación, que es nuestra fortaleza. Cuando una persona ha aprendido a conocer al Dios verdadero, tiene paz, está confiado en Dios, sabe que Dios le guarda, le sostiene. Dice el versículo 2: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ¿qué dice la palabra? Más fuerte, ellos tropezaron y cayeron.
aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. David fue un personaje que sufrió mucha persecución. Por causa del llamado, despertó la envidia del rey Saúl y lo persiguió por montes, por montañas, de diversas formas. Intentó matarle en muchas ocasiones. Entonces él pudo conocer la verdadera protección de parte de Dios contra su vida. Pudo ver cómo Dios era capaz de poner a sus enemigos en sus manos. Pero a mí me gusta mucho lo que dice el versículo 4, porque aunque él era el rey David, un hombre con muchos compromisos, con una nación que atender, él dice en el versículo 4: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová una vez al mes. Como dice su Biblia, todos los días de mi vida. Hermano, yo le pregunto en esta hora, no me responda, pero si usted tuviera mucho dinero, ¿qué haría usted? ¿Verdad? Si mañana resultara que le regalaran 1,000,000 de quetzales, si usted tuviera la posibilidad de tener los carros suficientes, la economía suficiente para vivir sin pena el resto de la vida, hay muchos cristianos, hermano, que lo que hacen es descarriarse y se desaparecen de los templos, y ahora los domingos ya no están en la iglesia. Y el hermano, ¿dónde está? Se fue a visitar a la suegra. Ahora que tiene carro ya no para en la casa. Hay gente que dice: Señor, ¿por qué no me bendices? Porque yo no tengo carro y el hermano Pedro sí. Pero tal vez el hermano Pedro, hermano, ahí está en el culto todo el tiempo buscando al Señor. Pero ese hermano que no tiene carro, tal vez Dios sabe que el día que tenga carro ya lo van a tener en la iglesia, ¿verdad? Pero usted ve que este hombre, a pesar de todos los compromisos que tenía, él toma una determinación y dice que ha demandado buscar a Jehová y estar todos los días en la casa de Dios. Pero me llama la atención porque dice ahí: para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Hay gente que va a la iglesia por un negocio. Voy a ir al culto porque ahí va a llegar el hermano que tengo pendiente una plática, un negocio. Otros para ver a la Juana, ¿verdad? O a Juan. Gloria al Señor. No faltan los cultos, no faltan los ayunos, pero son otros los intereses. Pero hay gente que viene porque viene a alabar y adorar el nombre del Señor. Porque usted ve que el salmista dice: ¿sabe por qué yo voy a ir a la casa del Señor? Yo no voy a ir, dice el salmista David, para ir a buscar problemas, para ir a ver con quién me pongo a discutir. No, para ir a contemplar la hermosura de Jehová, para ir y adorar el nombre del Señor, para poder levantar mis manos. Porque qué mejor lugar, hermano, que la casa de Dios, para levantar nuestras manos y bendecir su nombre y poder decirle cuán grande es Él. Sí. Por eso cuando vengamos a la casa del Señor, hermano, vengamos con esa libertad para poder alabar su nombre, para poder bendecir su nombre. Usted no se preocupe si el que está a la par suya no alaba al Señor. Usted alabe a Dios, bendiga su nombre, dele gloria a Él. Yo he estado, hermano, mire, en el transcurso del evangelio me ha tocado en algunas ocasiones que ir a otras congregaciones porque me invitaron a predicar por alguna razón, y hay congregaciones, hermano, donde no alaban al Señor, y usted está ahí sentado, hermano,
Y de repente usted dice, gloria a Dios, todo el mundo lo voltea a ver asustado. ¿Sí? Pero usted, hermano, aquí tiene la libertad que si grita, exalta al Señor, el que está a la par suya no se va a enojar. Y si se enoja no hay problema. Usted alabe, bendiga su nombre, dele gloria a Él. Porque la verdadera libertad, amado hermano, consiste en eso, en saber adorar al Señor y bendecir su nombre. No por pena ni por miedo, sino porque usted está sintiendo la presencia de Dios. Y dice el salmista David, voy a ir a la casa del Señor, dice él, para contemplar la hermosura de Jehová, y agrega, y para inquirir en su templo. Hermano, y estaba viendo yo que esa palabra inquirir significa escudriñar, indagar, examinar cuidadosamente. O sea, ¿qué está diciendo el salmista David? Yo no voy a ir a la casa del Señor para ir corriendo, desesperado, a sacar el teléfono allá y hacer cuentas de los pagos del día de mañana, a estar ahí pensando qué voy a hacer mañana, el problema de ayer. No. Yo voy a ir a la casa del Señor a dedicarle tiempo al Señor, a adorar su nombre, a exaltar su nombre, a sentarme a escuchar la palabra del Señor, a escudriñar esa palabra, a comer esa palabra, a sacar mi cuaderno y mi lapicero para estar anotando los versículos bíblicos. Gloria al Señor, aleluya, porque yo voy a la iglesia porque tengo hambre de la palabra del Señor. Yo quiero comer. Él sabía que tenía todo económicamente hablando para darse cualquier lujo que quisiera, pero nada llenaba su alma como la presencia de Dios. Sí. Porque ¿de qué sirve la fama? ¿De qué sirve el dinero? ¿De qué sirve el estudio? ¿De qué sirve todo? Aleluya, si la presencia del Señor no está con nosotros. Por eso Moisés, hermano, le dice al Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí, no nos muevas. Y uno sabe, hermano, como pastor, como líder, uno sabe que eso es lo que se necesita para que la obra avance, que la presencia de Dios esté con nuestra vida. Si la presencia de Dios está con nuestra vida, no importa lo que se levante, alabanzas al nombre del Señor, no importa el problema que venga, Dios nos va a dar la victoria. Aleluya, esa era la preocupación de David. Yo quiero ir y contemplar la presencia del Señor, llenarme de la presencia del Señor. Si la presencia del Señor está en nuestra vida, lo tenemos todo, pero si la presencia de Dios se ha ido, no tenemos nada. Por eso dice la palabra del Señor, hermano, que aquella mujer, aleluya, que era una de las nueras de Elí, cuando ella supo, verdad, que el arca del pacto había sido llevada cautiva, ella gritó, ella se desesperó, ella sabía que la presencia de Dios se había apartado de ellos y que ahora caería sobre ellos la mano de Dios. Y qué importante tener hambre y sed de la palabra de Dios, venir a la iglesia para alimentarnos de ella. Pero qué triste que hayan hermanos en la iglesia que cuando llegan a la casa ya no se acuerdan de qué se trató el mensaje. Porque algunos, hermanos, aleluya, muchas veces no están en el templo en su mente, físicamente están sentados allí, pero están pensando en otras cosas. Gloria al Señor. Y en algunos casos, hermano, vienen a la iglesia a platicar con el que está a la par. El que está a la par está concentrado y el otro va a quitarle el tiempo. Y ahí estorbándole. Gloria al Señor. Y entonces él se quiere concentrar. Y de repente va ahí contento cuando el otro lo interrumpe y después vuelve y ya no entiende el mensaje. ¿Sabe que ese es uno de los trabajos del enemigo muchas veces, hermano? Estorbar, quitar, robar, dañar, para que usted no se alimente de la palabra y no crezca.
Es importante el tener esa libertad para alabar y escudriñar la palabra. Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras. Y miren lo que dice Hechos capítulo 17, libro de los Hechos de los Apóstoles, su capítulo 17, gloria al Señor para siempre. Aleluya. Y su versículo 11. Leamos desde el versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Versículo 11, oiga lo que dice ahí la palabra. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, ¿verdad? O sea, ellos no solo escuchaban, sino también rectificaban, investigaban, y entonces decían: es cierto, lo que Dios nos habló en la palabra es verdad. Entonces llevémoslo al terreno de la práctica. Pero esa era la diferencia, hermano, de esta gente con la que se encontró el Señor Jesús. Porque era, hermano, gente que solamente querían una religión nada más, pero no un cambio en sus vidas. Por eso es de que el Señor Jesús, hermano, los confronta y les deja ir, hermano, aleluya, el mensaje, y les dice: si ustedes conocen la verdad, van a ser verdaderamente libres. Ustedes solo tienen una religión. Ustedes siguen ciertas costumbres y muchas cosas que tienen que ver con la palabra, con la Biblia, pero en su vida diaria no hay cambios. Tienen que abrir su corazón para que esta palabra entre, penetre y pueda producir cambios en sus vidas. Porque era esa gente, amado hermano, que Dios le hablaba pero refutaba la palabra. Hay gente que Dios le habla, pero lo que hace es contradecir. Uno le dice: oiga, eso que usted está haciendo no está bien, porque la Biblia dice esto, y salen a la defensa y se ponen a contradecir y a pelear con uno, como Saúl, ¿verdad? Que se presenta el profeta Samuel frente a él y le dice: ¿por qué has desobedecido a la voz de Dios? Y él levanta la frente y dice: ¿cómo así? Al contrario, he obedecido. Me traje al rey vivo. Él sabía que había desobedecido. Él sabía que no había hecho lo correcto, pero era arrogante, contestón, ¿verdad? Y esta gente era así. Por eso cuando él les dice, inmediatamente le responden: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¡Qué ofensa esa! Ellos se creían más sabios, más santos que el mismo Señor Jesús. En el versículo 39 dice la palabra que le respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y entonces le respondieron: nosotros, mire qué abusivos eran, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y él les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra.
vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Entonces, es muy importante que nosotros vivamos un evangelio, pero un evangelio donde realmente hayamos conocido la libertad en Cristo, no solamente un evangelio de apariencia, buen vestuario, venimos al culto, porque en la iglesia, yo digo que en la iglesia no cuesta ser cristiano evangélico, ¿verdad? Porque aquí venimos, si es hombre, bien vestido, hasta corbata, saco. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, pastor. Y la hermana también. Pero en la calle, ¿tiene usted la libertad de la calle de ser un cristiano bien hecho y derecho? ¿Será que así como nos comportamos aquí con nuestras autoridades, somos con el jefe en la empresa donde trabajamos? ¿O allá sí, contestones, rebeldes? ¿Verdad? Que el jefe tiene que ir a encontrarlos cada rato sentados. Y usted apúrese, no, que es cristiano, pues. Y que por causa de ese tipo de gente el evangelio ha sido vituperado, criticado. Porque hoy en día, amado hermano, ya hasta da vergüenza a veces de que muchos pongan en su currículo cristiano evangélico, porque muchos han pisoteado el evangelio. Entonces usted debe de retarse en el nombre de Jesús a que cuando llegue a una empresa, sin miedo y sin pena, poner ahí cristiano evangélico y hacer esa diferencia. Que la gente se dé cuenta y diga: este no es como los otros que han venido aquí a llenar su currículo. Este sí realmente es cristiano evangélico. ¿A qué iglesia se congrega? Yo quiero conocer esa iglesia. Esa es la verdadera libertad de aquel que da testimonio acá en la iglesia, pero también afuera, en la universidad, en el mercado, en el supermercado, en todo lugar, de que Cristo ha cambiado su vida. Pero cuando usted se avergüenza de Dios en la calle, hermano, daña el evangelio. Yo estaba escuchando acerca de una persona cristiana que dice que llegó a un sitio a comer, y cuando él se sentó a la mesa y iba a comer, tenía que orar para comer, ¿verdad? ¿Cuántos oran para comer? ¿Pero solo en la casa o en todos lados? Pero alrededor de él habían varios sentados ahí. Entonces él se quedó viendo a todos y dijo: mejor no oro. Y se puso a comer. Pero su sorpresa fue que cuando los demás les sirvieron la comida y se pusieron a comer, se tomaron de las manos y oraron para comer. ¿Verdad? ¿Por qué avergonzarnos del evangelio? Entonces el verdadero cristiano es en todos lados luz, sal de la tierra, porque a eso nos ha llamado el Señor. Amado hermano, quiero hablar un momento también acerca de la libertad financiera, y creo que vayamos allá al libro de Proverbios capítulo 3. Libro de Proverbios capítulo 3, gloria al Señor. Y su versículo 9, dice la palabra del Señor, Proverbios 3, 9 y 10: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos,
y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. La libertad financiera, hermano, es una promesa de parte de Dios para todo aquel que le conoce de verdad. De hecho, cuando la Biblia habla, amado hermano, de diezmar, de ofrendar, son principios que el Señor dejó establecidos para bendecir al pueblo del Señor, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros no comprendemos eso. Hay cristianos que no comprenden eso y no les gusta serles fiel a Dios, sembrar en la obra del Señor. Pero hay una promesa aquí: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. O sea, ahí va a haber bendición. Cuando una persona aprende a ser fiel al Señor, esa persona a la postre verá la recompensa de parte de Dios sobre su vida. Yo conozco a un joven de una iglesia y me sorprendió que llegué yo en una ocasión, y aunque él le estaba costando un poco perseverar por su estudio, era fiel con sus diezmos. Y entonces me contaron que desde muy niño era muy dado al negocio y andaba vendiendo chocobananos, helados y todo, y desde muy niño él diezmaba, y así fue creciendo y haciéndolo. Pero algo que me sorprendió hace unos días, que encontramos a la madre de este joven, ya ahora joven, que está estudiando en la universidad para derecho, creo, y le preguntamos por él, y él nos decía: está trabajando en tal sede, en una de las municipalidades de un municipio, creo yo. Digo, no se ha graduado todavía, pero ya le salió su plaza, ¿verdad? Y yo me puse a pensar, inmediatamente pensé en eso, ¿verdad? En que cuando hay gente, la gente que ha aprendido a ser fiel al Señor, va a tener las puertas abiertas. Muchos cristianos no entienden eso y por eso se cierran. Y la economía, hermano, aleluya, también a favor de ellos se cierra y no prosperan. Y dice: ¿por qué será que yo no prospero? Porque no pueden ser fieles al Señor. Y a veces pelean con Dios, pero no perseveran en la fidelidad. Amado hermano, Dios quiere que usted sea bendecido económicamente. Pueda que usted esté pasando por una etapa económica, pero eso no será todo el tiempo para usted, porque Dios nos hace pasar por etapas económicas complicadas, en las que muchas veces, hermano, hay mucha escasez, pero es con un propósito. Pero no nos va a tener todo el tiempo ahí. Si hemos aprendido a serle fiel al Señor, tarde o temprano se van a romper las cadenas, hermano, aleluya, y el Señor le va a abrir puertas y usted va a empezar a ver una bendición más grande, porque Dios desea que usted sea bendecido. Esa es la promesa de la palabra. Amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. El evangelio es un evangelio de bendición, pero usted y yo tenemos la llave para poder alcanzar esa bendición. Pero si somos de esos cristianos, como dicen, del grupo Taca, que no se nos sale, pero ni para una tostada, que para ofrendar anda buscando la ficha de a 5 centavos, que ya no la reciben en la tienda ni en el mercado, para la ofrenda me la voy a llevar. Gloria al Señor. ¿Cómo quiere que Dios le bendiga? Ve que hay otros hermanos que andan bendecidos y que van para la tienda y que trajeron comida y que comparten, y usted está ahí y ese hermano va a estar ahí tronándose los dedos. ¿Por qué Dios no me bendice a mí? Usted ya sabe por qué. Bendecido sea el nombre del Señor.
libertad para orar a Dios. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14, dice la palabra del Señor, aleluya. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esa es una promesa de parte de Dios para nuestra vida. Tener esa libertad para orar, para pedir a Dios, saber esperar y saber que vendrá la respuesta de parte de Dios a nuestra vida. Yo he conocido y he descubierto que la oración para el verdadero cristiano es un arma poderosa, eficaz y de gran ayuda, especialmente en los momentos de adversidad, porque la gente que no tiene a Cristo tiene problemas, se refugia en el alcohol, en la droga, en el cigarro, en la marihuana. 10, 12 de la noche no puede dormir, no sabe qué hacer. Usted tiene un problema de eso y se mete a orar y a atar al diablo, y el Señor le da la libertad, hermano. Tiene cualquier problema y usted se acerca a Dios a través de la oración. Pero ¿sabe usted que hay cristianos que no pueden orar? ¿Sí? ¿Alguna vez usted se ha topado con cristianos que no pueden orar, que se arrodillan a orar y se quedan dormidos? ¿Los ha visto? 5 minutos ya no saben qué decir. Yo les digo a los hermanos en la iglesia que para nosotros como pastores, un ayuno, una jornada de oración nos sirve como un termómetro para ver la vida espiritual de una persona y cuánto ora continuamente. Porque si un cristiano se arrodilla a orar y a los 10 minutos ya no tiene que decir, y entonces a los 10 minutos se levantan y empiezan a ir para arriba y para abajo, y no saben, se sientan, se paran, caminan. Digo yo, ¿qué harán solos en su casa? Si en la iglesia donde hay un buen grupo de gente no les da pena dormirse en la oración, no saben orar, solos no oran, no oran. Pero gloria a Dios por aquellos que tienen esa libertad para orar y que saben que Dios les responde, que la oración es una herramienta para ellos importante. Se levanta el enemigo en contra de su economía, se meten a buscar al Señor y a reprender al diablo, y el Señor rompe las cadenas. Viene a visitarle una enfermedad, se acercan a Dios a través de la oración y el Señor les sana. Pero hoy la mayoría de cristianos inmediatamente tienen una enfermedad y van corriendo con el médico a la farmacia y le llama al otro hermano: Dios le bendiga, hermano, fíjese que me duele la cabeza. Lo primero que el hermano le dice: tómese una Panadol. Se están terminando aquellos cristianos que, es cierto, hermano, permítame, ahorita voy a orar por su vida, el Señor le va a sanar. Lo último que hacen muchos es acudir a la oración. Primero acuden a la Panadol, al Alka-Seltzer, a todo lo demás, antes que a la presencia de Dios a través de la oración, porque dicen: es que Dios a mí no me oye, yo siento que Dios no me responde. ¿Por qué será? ¿Por qué será que no hay libertad para orar? ¿Qué está haciendo ese hermano? ¿En qué le está fallando al Señor? ¿Por qué no se puede concentrar para orar? ¿Por qué el joven no se puede concentrar para orar? ¿Por qué no puede llorar en la presencia del Señor? ¿Por qué no se puede quebrantar en la presencia del Señor? ¿Por qué hay que estarlo empujando para que ore? ¿Por qué hay que estarle diciendo: clame, hermano, clame? Y ahí es donde se despierta.
Porque sabe, hermano, que si todos nosotros comprendiéramos eso, al pastor le daría pena levantarnos a hacer una cadena. ¿Sí? Porque estaría el pueblo en un gemir, 1 hora, 2 horas, y el pueblo metido llorando. Yo le digo a los hermanos, hay muchos que vienen a la iglesia, pero que no son muchos, y que vienen, hermano, que traen una su toallita, un su rollo de toilet, algo, porque dicen es que voy a ir a la oración. Y yo cuando oro, lloro en la presencia de Dios y me tengo que estar limpiando. Pero usted ve que muchos ahora ya no. Dice, no, yo no necesito toilet, hermano. Yo ya no lloro en la presencia de Dios. Bendito el Señor. Entonces el pastor tiene que estar bregando. Vamos, hermano. No se duerma. Y ahí es que se despierta el hermano. Ya estaba dormido. ¿Por qué no hay libertad? Porque dejamos que nos absorba todo lo que nos rodea. La tecnología, todo está absorbiendo al cristiano. Hoy en día en la casa, antes así apenas si había un radio, hermano, para escuchar por ahí la radio evangélica que sonaba en ese tiempo y ponerle un par de baterías. Hoy en la casa, hermano, ya hay hasta teatro en casa. Entonces los cristianos tienen de todo, que lo menos que tienen es ganas de orar y buscar al Señor. Se acuestan tarde, pero ¿por qué? Antes se acostaba tarde porque estaba orando, estudiando la Biblia. Hoy se acuesta tarde porque se va a ver la televisión todavía. Hermano, eso es preocupante, pero eso está hoy, hermano, en muchos cristianos, una opresión para orar terrible. En el culto les agarra sueño, se termina el culto, se les va el sueño. Gloria al Señor. Pero Dios quiere que usted tenga esa libertad para orar, para clamar. Que cuando el pastor diga, mañana tenemos vigilia, usted diga, gloria a Dios. Vamos a ir a orar, a clamar al Señor. Y no que se ponga triste, afligido, enojado, sino contento, porque va a poder ir ahí a machacar esa carne, pero a orar, a clamar y saber que las cadenas se van a romper en el nombre de Jesucristo, porque usted sabe que Dios le oye, porque usted sabe que Dios le responde, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Jesús lo dijo en unas ocasiones, Señor, te doy gracias porque siempre me oyes. Él sabía que cuando elevaba su oración a Dios, el Señor escuchaba su plegaria y respondía conforme a su misericordia. Y mire lo que dice, alabado sea Dios, Filipenses capítulo 4, un poco más atrás tenemos Filipenses capítulo 4, aleluya, y su versículo 6, Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios quiere que el cristiano tenga la confianza en Él, que Él tiene el control de su vida, que Él le guarda, que Él le provee. Gloria sea el nombre del Señor. Que Él es el que va a proveer el alimento, el vestuario, el calzado. Cuando hemos aprendido a confiar en Dios y a conocer la oración, y que la oración es, hermano, para que cada día le pidamos al Señor que Dios vaya ayudando al avance de su obra. Ya no estamos preocupados por pedir al Señor un par de zapatos, un pantalón, una falda, una camisa.
Usted sabe que de eso Dios provee. Él tiene el cuidado de usted. Ya no está afanoso. Por eso dice, por nada estéis afanosos. Por eso el Señor Jesús enseñó, hermano, y dijo allá en Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, oiga lo que dice, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Y oye lo que dice el versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas. O sea, el que no tiene a Dios vive afanado por eso. Pero el que tiene a Dios debe de saber que Dios tiene el control de su vida, que va de victoria en victoria, que Dios conoce su necesidad. Él sabe que tiene que pagar la luz, Él sabe que tiene que comprar el gas, Él sabe que necesita para la gasolina. El que no tiene la confianza en el Señor está pensativo, y mañana ¿cómo voy a ir al culto? No tengo gasolina. Y entonces o viene al culto y le dice, mire, trae su moto y la pone por allá lejos, porque dice, yo no, me van a decir que vaya a dejar a algún hermano, se termina mi gasolina. Y después, ¿cómo voy a hacer para echarle gasolina? Eso está bien que lo diga un inconverso, una persona que no conoce a Dios. Pero aquel que conoce a Dios, Dios proveerá. Sabe que Dios tiene el control de su vida. Pero si hay esos cristianos, hermanos, que andan escondiendo sus carros y sus motos. ¿Quién de ustedes trajo carro que necesito? Gloria al Señor. Pero hay aquellos que, yo pastor, ¿qué necesita? Hombre de fe, mujer de fe, porque Dios provee. ¿Cuánto lo creen? Alabanzas al nombre del Señor, aleluya, para siempre. Entonces dice, los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y yo digo algo, hermano, mire, he viajado en muchas ocasiones por diferentes partes del país de Guatemala y me he dado cuenta que a cada lugar donde usted llega hay comercio, hay trabajo, la gente tiene dinero, hermano, y van y tienen carros, hermano, y el mundo no para. Y entonces digo yo, bueno, si la gente que no conoce a Dios vive así, un cristiano, ¿por qué debería de estar, verdad, afligido y preocupado por el día de mañana? Que tenemos al Dios todopoderoso, a ese Dios proveedor, a ese Dios que está con nosotros. Nosotros deberíamos de estar mucho más tranquilos, contentos y bendecidos, porque tenemos al Dios verdadero con cada uno de nosotros. Alabanzas al nombre de Dios. Libertad para vivir en santidad. Dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas capítulo 5 y su versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si usted y yo no tenemos cuidado, podemos hablar de libertad, pero ser esclavos de algo.
Allá en segundo libro de Pedro, capítulo 2, bendecido sea el nombre del Señor. Quiero leerles, hermano, un pasaje de la palabra, versículo 19, hablando, hermano, de los falsos profetas y los falsos maestros. Dice la palabra del Señor: les promete libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Entonces usted y yo tenemos que preocuparnos por predicar y vivir la verdadera libertad en la santidad a Dios, y no ser nada más un consejero de buenas noticias, pero ser esclavos en áreas. Hay cristianos, hermano, que tienen ataduras, que no pueden dejar ciertas ataduras, ¿verdad? Y hablan a otros y los aconsejan, pero ellos mismos no pueden cambiar. Por eso dice Romanos capítulo 2 y su versículo 21, miren lo que dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 2, aleluya, y su versículo 21 dice: tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Entonces tenemos la responsabilidad de vivir en esa verdadera libertad, en santidad delante del Señor, no solo para nosotros mismos, sino también al enseñar, poder enseñar lo que yo estoy viviendo. Romanos capítulo 8, versículo 1, dice el apóstol Pablo, aleluya, Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Pero hoy muchos utilizan el evangelio, hermano, aleluya, como excusa para tener la libertad, para andar desenfrenados, como una persona que no conoce al Señor. El apóstol Pablo dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, apartados de lo que no le agrada al Señor. Fíjese que hay muchos cristianos que vienen a la iglesia, pero no pueden dejar de ir al cine. Vienen a la iglesia, pero no pueden dejar de ir al campo a jugar pelota. ¿Sí? Vienen a la iglesia, pero no pueden dejar las malas juntas. Y algunos vienen a la iglesia, pero no pueden dejar las malas palabras. En algunos casos extremos, no pueden dejar las canciones mundanas. Hay cristianos, hermano, aleluya, que todavía suspiran por las fiestas mundanas. Viene el día del Padre y dice: ay, lástima que soy cristiano. Yo me acuerdo que en aquella iglesia así celebraban el Día de la Madre. Váyase para allá.
Si va a estar aquí suspirando por eso, mejor váyase, ¿verdad? Al verdadero cristiano no le hace falta esas fiestas. Día del Padre, Día de la Madre, Navidad y todo eso. El 24 de diciembre es como cualquier día. Pero hay cristianos, hermanos, que ya por allá por el 1 de diciembre, por ahí empiezan a sonar esas musiquitas, ¿verdad? Y bim, 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 bim. Ay, ya viene Navidad. Y ahora que yo no puedo participar, saque eso de su corazón. Ore a Dios para que se arranque de su corazón toda esa suciedad. Ay, me recuerdo cuando me regalaban mis tarjetas de Navidad, que hacíamos intercambios de regalo. ¿Verdad? Eso ya no tiene que estar en nuestro corazón, en nuestra vida. El que ha nacido de nuevo y conoce la verdadera santidad, la verdadera libertad, ya no está atado ahí, hermano, bajo excusas, bajo pretextos. Utilizando, hermano, un texto, aleluya, de la palabra, dándole una mala interpretación, para de ahí, hermano, hacer lo que no le agrada a Dios. Por eso le digo que la verdadera libertad también tiene que ir a la par de una verdadera santidad. Y ese es el consejo del apóstol Pedro. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y es lo que dice el apóstol Pablo, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. También el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, allá en el capítulo 5, versículo 13, gloria al Señor, les dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino vestidos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Aquí él está hablando, hermano, acerca de la verdadera libertad en Cristo. Esa libertad, hermano, para vivir en santidad. Pero si usted siente que hay áreas en su vida que no lo dejan prosperar, que no lo dejan levantarse, que no lo dejan servirle al Señor como Él quiere, en esta hora usted le puede decir al Señor: Señor, perdóname, yo no sé por qué, pero yo no siento libertad para servirte. Hay áreas en mi vida que me están atando. Yo no sé, puede ser una raíz de amargura, algo que esté atando su vida, que no lo deja levantarse, que no lo deja prosperar, que no lo deja servirle al Señor, que no lo deja orar con libertad, que no lo deja alabar al Señor con libertad. ¿Sabe que estaba yo en una iglesia en una ocasión? Y había una hermana, hermano, en una esquina del altar. Allá estaba arrodillada la hermana, tratando de levantar sus manos para adorar al Señor. Pero yo miraba que no podía alabar a Dios con libertad. Y de repente, hermano, el Señor puso en mi corazón que le fuera a decir que ella estaba en pecado. Y yo fui y le dije: hermana, usted no puede alabar a Dios con libertad, porque se notaba. Yo ya la conocía cuando estaba alabando al Señor. Yo le dije: hermana, el Señor me hace sentir que usted no puede alabarle porque usted está en pecado.
Y se puso a llorar y a llorar. Y entonces yo le digo, ¿qué está pasando? La Biblia dice que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Y me dijo, estoy traicionando a mi marido. ¿Ve? Ahí estaba en la iglesia alabando a Dios, pero no podía hacerlo con libertad porque tenía una atadura. ¿Sabe cuál fue lo más tremendo, hermano? Que le estaba fallando a su marido con el músico de la iglesia. Él estaba subido ahí arriba tocando también, hermano. ¿Verdad? Pero el Señor, aleluya, reveló lo que estaba pasando. Por eso le digo en esta hora, pueda que haya alguien que tenga algo en su vida que le esté estorbando y que no vea esa libertad. Está en el culto, pero está enojado, molesto, amargado. Todo el mundo está alabando al Señor y él no se goza, no siente nada, no puede. Gente que se ha acercado a mí me ha dicho eso. Yo no sé qué me pasa, pastor, pero no puedo orar. Yo intento orar y no puedo. Intento alabar, pero no puedo. ¿Qué tengo que hacer? Hay gente que sea sincera con uno como pastor. Hay gente que es orgullosa. No da su brazo a torcer, no dice nada. Y ahí está, que la está llevando, pero no dice nada. Viene, ¿cómo está? En victoria, pastor, en victoria. En victoria. Pero usted mira que algo le está pasando, que algo no está caminando como debe de ser, que ahí hay algo. Pero usted le pregunta y a la otra vez, ¿cómo está? Bien, pastor, gracias a Dios. Hay gente que no se acerca a pedir consejo, a pedir ayuda, que a veces se le dice, si alguno tiene necesidad, pasa aquí a orar. No pasa, dice, ¿qué van a pensar que me miren a mí ahí adelante? Prefieren seguir en esa condición que humillarse delante de la presencia de Dios. Si yo estoy necesitado, si en mi vida está pasando algo, si hay algo que está estorbando mi crecimiento espiritual, ¿qué importa que se rían de mí? Con tal de ser libre, que se rompan esas cadenas, poder venir y decirle al Señor, yo necesito estar libre para adorarte, para servirte. Yo necesito tener esa libertad para alabar tu nombre. Que cuando diga que estoy en victoria, es porque estoy en victoria y no solo porque la gente escuche que estoy en victoria. Alabanzas al Señor, sino que realmente en mí está la presencia de Dios, la vida de Dios, la gracia de Dios. Porque esa libertad de la que Dios quiere darle a usted todo el tiempo, que usted pueda alabar a Dios con libertad, aquí, en la casa, en el trabajo, que duerma tranquilo, que duerma con paz, que la bendición de Dios esté con usted en su entrar, en su salir, que pueda ver la protección de Dios, la mano de Dios, que usted puede decir, en realidad, el Señor es mi salvación. Póngase de pie en esta hora, amado hermano. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Cierre sus ojos y levante sus manos en esta hora. Y hablemos con el Señor en esta hora, amado hermano. Todo aquel que está acá en esta hora, que sabe que Dios le ha hablado y que posiblemente está siendo presionado por alguna razón, yo no sé. Dígale al Señor, Señor, yo necesito esa verdadera libertad. Yo no tengo paz en mi corazón. En mí hay algo que me está pasando que no me deja tener esa verdadera libertad. Yo escucho que los hermanos dicen que Dios es fiel, que Dios es poderoso, que Dios abre puertas, que Dios bendice, pero conmigo no pasa eso. ¿Por qué?